¿Qué cosa? El vino nuevo. El vino nuevo. ¿Por qué? Porque el vino añejo es mejor, más rico, ¿no? O sea, es decir, algo así a que tú dices, que esto me agrada, me encanta, ¿no? Y muchas veces, ¿qué sucede? Justamente ahora que dentro de nuestra iglesia, justamente estamos de esa manera. Tenemos vino añejo y tenemos vino nuevo. Normalmente también el vino nuevo, o el vino añejo, también se le llama justamente, no solamente el que conocemos siempre, que sabemos que dice, ya que esta es la parte mejor, ¿no? Sino que también a veces ya lo que en realidad tiene tiempo también. Ya tiene tiempo, es decir, ¿sabes qué? En realidad ya se volvió añejo, ¿sí? Pero en realidad a veces son las costumbres que en realidad vamos tomando dentro de la iglesia, es decir, las tradiciones. Lo que en realidad lo vemos como, bueno, pues ¿sabes qué? ¿Por qué lo hacen así si yo siempre lo he hecho de esta manera? ¿No? Siempre lo he hecho de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y como que uno se va acostumbrando y en realidad se vuelve pues algo agradable, ¿no? Algo fácil, algo como que dices, es que no me quiero escapar de acá porque realmente lo nuevo se me hace más complicado, se me hace más difícil, realmente, ¿no? Entonces, así realmente también significa esa parte de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y el vino nuevo normalmente es un vino que en realidad, creo que mi hermana que no ha tenido experiencias como esa, en Cajamarca que no hacen vino, ¿sí? En Ica, uy. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pero de todas maneras, quien ha tenido experiencias, yo no, pero sí me han contado, el hermano a mí me lo hablaba. ¿Qué pasa? Dice que realmente vino nuevo normalmente tiende así a tener mucha efervescencia, o sea, ¿no? A tener a tener mucho gas, a querer expandirse, ¿no? A querer moverse, dice, ¿no? A que no se siente muy bien. O sea, dice que tengo un lugar, por ejemplo, si lo pones tú en odres antiguos, ¿qué pasa? Que ya tuvieron su máximo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tú lo echas el vino nuevo y se parte y se pierde el vino. Se pierde el vino, ¿no? Dentro de la iglesia, justamente, también tenemos el vino nuevo, que en realidad, normalmente, casi siempre, son los hermanos que recién tienen un encuentro con Cristo. Casi siempre, ¿no? Pero aparte, también, justamente dentro de la iglesia, también tenemos justamente la parte donde algunos ya tienen ese carisma, es decir, se le queda el carisma de sus inicios, ¿no? De la juventud. Es decir, ¿sabes qué? Cuando recién estaban en Cristo y estaban con todo el deseo de abrir todo lugar, dice para acá, yo quiero evangelizar acá, allá, y estaban por todo lugar. De esa manera, justamente, a algunos ya se le queda como carisma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y unos se le queda la otra forma de carisma, que no es malo ni uno ni el otro, sino son simplemente carismas nada más, son formas de ser, son producto del encuentro personal que han tenido con Cristo. Por ejemplo, ¿no? Santiago, ¿qué nos decía? Santiago decía justamente una fe sin obras. Es una fe muerta. Una fe muerta, decía, ¿no? Y es más, todavía le decía, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. O sea, no, tengo otra palabra, sé que Santiago quería ver, o sea, si yo no veo, entonces para mí no hay fe. Sin embargo, Pablo, ¿qué decía? Pablo decía, justamente, para que hayan obras, tiene que haber fe. Pablo lo decía a la inversa, ¿no? Pablo primero decía, primero tiene que haber fe y después vienen las obras. La fe me mueve. Ya, después vienen las obras. En otras palabras, la fe nos mueve. La fe nos mueve y se logra justamente grandes cosas, ¿no? Pero sin embargo, Pablo, siendo de esa manera, fue una persona que era muy respetuosa también, justamente, a la iglesia, a las estructuras y todo esto, ¿no? Igual que Jesucristo. Todos sabemos muy bien, Jesucristo realmente había muchas cosas que no estaba de acuerdo, pero sin embargo, él en todo momento cumplía con las reglas. Por ejemplo, ¿no? Él, muchas cosas que hablaban los sacerdotes, él no estaba de acuerdo. Pero sin embargo, cuando se sanaron los 10 leprosos, ¿qué les dijo? Que vayan al sacerdote. Vayan donde los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el único que podía confirmar que estaban sanos en ese momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Jesucristo en todo momento llegaba las reglas en todo momento. Y hubo un momento que Pedro le dice, ¿sabes qué? Señor, no tenemos para pagar justamente los impuestos. Y dice, ¿sabes qué? Anda, ahí saca un pez y abrirás la boca y en ese momento y encontrarás una moneda y con esa paz la tuya y la mía. Dice, acá. Entonces, en todo momento, o sea, Jesucristo, o sea, por más que no estaba de acuerdo con algunas cosas, de todas maneras siempre cumplía con las reglas que eran las que tenían que cumplirse, las de ese tiempo. O sea, Jesucristo no venía, como dice que, a destruir las reglas, es decir, venía a hablarle la palabra de Dios, a cambiarle realmente muchas cosas que estaban realmente mal, pero de todas maneras siempre cumpliendo con las reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Como le hablaba, decía, justamente dentro de la iglesia hay uno que son justamente, se podría decir, como el vino nuevo, y el otro es el vino añejo. El vino añejo normalmente es justamente aquel donde se encuentran, se puede decir, las estructuras. Es decir, aquel que le da vida, que le da fuerza, que le da vitalidad, que le da seguridad justamente a ese vino nuevo.
¿Ya? El vino nuevo quiere expandir, de repente quizás trae muchas personas, quiere convertir, ¿qué pasa? Pero el vino añejo es aquel que le da el crecimiento, por ejemplo, realmente a todos sus hermanos que van viniendo. Es decir, va sintiendo los hermanos que en realidad no trabajan por gusto, ¿sí? Sino al contrario, los hermanos que salen a expandir, que salen a hablar, que salen a evangelizar, sienten que en realidad hay hermanos que en realidad le van dando todo un crecimiento, toda una vida, un acercamiento hacia Dios. Pero ¿qué pasa? Normalmente en la iglesia hemos tenido grandes problemas y grandes errores que hemos cometido nosotros mismos. Justamente hemos cometido errores, ¿qué cosas? Que hemos mezclado los dos vinos. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí vienen grandes problemas. Casi siempre en los servicios, sobre todo, se han juntado los vinos. Entonces, ¿qué ha pasado? Justamente hermanos que tenían todo el carisma de expansión se juntaron con los hermanos que en realidad eran todo lo que en realidad decían, bueno, pues para reunirme yo tengo que tener ya por ejemplo todo programado, ya tengo que tener todo hecho, tiene que ser de esta manera, así, así, nos reunimos, tenemos un lugar seguro, ¿sabes qué? No puede ser en la calle nomás, porque si no de repente quizás no me da miedo, o sea, un montón de cosas que pueden pasar, o sea, no, de repente el frío, dicen, ¿no? Sin embargo, el vino nuevo normalmente dice que vamos nomás, no importa que caiga la lluvia, decía, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Vamos nomás, ¿cuál es el problema? Decía, ¿no? Pero mañana vas a estar ronco, o sea, que no importa, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos nomás, no importa, o sea, él realmente es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber ubicarse justamente dentro de la iglesia. Hay que saber ubicarnos, como le decía, ¿no? Uno no es más que el otro, ya uno no es más que el otro, sino simplemente nada más son carismas, nada más. Como le diga, por ejemplo, ¿Santiago era más que Pablo? No. Y Pablo era más que Santiago tampoco, simplemente nada más eran servidores del Señor y cada uno tenía un servicio. Diferentes encuentros también. Diferentes encuentros personales que tuvieron cada uno y de acuerdo a la vida que también estaban teniendo. ¿Sí? Entonces, por eso a mis hermanos, ahora yo les decía, ¿qué pasa? Cuando en la iglesia nos hemos juntado, o sea, el servicio se ha juntado, ¿qué ha pasado? Justamente ha comenzado a haber heridas. ¿Producto de qué? Justamente de que en realidad, por ejemplo, el que tiene el carisma de expansión comienza a querer correr, pues. Y ahora, y el que no tiene esa expansión, es decir, más que todo de estructura, más que todo de hacer crecimiento, le afecta porque dice, ¿sabes qué? Pero no soporto tanta presión. Dice, no, pero pasa en la otra parte también, que es justamente que la expansión también quede herido. Porque al final también hay que retroceder, hay que siempre regresar justamente ¿para qué? Para recoger a tus hermanos también, para llevar a la velocidad que también van tus hermanos. Eso le enseña la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de qué parte? Eso le enseña la palabra de Dios. Justamente dice que resucita a Jesucristo y en ese momento van Juan y Pedro corriendo. Dice, no, corren, ¿sabes qué llega primero? Juan llega primero. Juan llega primero. Juan llega primero. Pero, ¿y entra? No. No entra. ¿Qué hace? Espera que Pedro llegue. Espera a Pedro. No espera a Pedro porque de todas maneras era la cabeza de la iglesia. Era, como le digo, el vino añejo. Era aquel que le da la fuerza, aquel que le da la seguridad y la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento entra Pedro y ¿qué pasa? Y en ese momento llegan a descubrir que realmente no estaba Jesucristo. Pero Juan ya había llegado. Juan, de repente quizás como jovencito que era, como de repente estaba más flaquito, de repente quizás, no sé, de repente corría más rápido, no sé, una cosa que llegó más rápido, ¿no? Y entonces ahora Pedro de repente estaba más gordo, no sabemos cómo estaba realmente. La cosa que de todas maneras él respetó. Ya, pero sin embargo hubo otro momento realmente de la vida de los discípulos, cuando estaban con Jesucristo y había resucitado a Jesucristo, y en ese momento se estaban yendo, y ahora ¿qué pasa? Y a Juan venía atrás. ¿Se acuerdan? Juan venía atrás y Jesús estaba con Pedro en ese momento. ¿Y qué pasó? En ese momento, Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, ¿y qué hacemos con él? ¿No? Con él que está ahí atrás. Y ahora le decía, si yo digo que espere o que me siga, ¿tú qué? Dice, no, tú, ahora tranquilo, no, pero aquí, bueno, no hablo tanto de la parte de Jesucristo, sino estoy hablando más que todo de la parte de Jesús. Perdón, la parte de Jesucristo no, sino más bien la parte ahora de Pedro. La parte de Pedro que en ese momento, Pedro ahora le tocaba ir adelante con Jesús. Estaba con Jesús. Juan venía atrás, ¿sabes qué? Sin embargo, él se paró. Dijo, un ratito, ¿sabes qué? ¿Y qué hacemos con esa? Se detuvo, ¿qué cosa? A esperar a Juan. Sé que él dijo, ¿sabes qué? Bueno, es problema de él, no sé, si es que nos alcanza, si viene. No, es cosa que yo voy justamente a decirle a Jesús, ¿sabes qué? Y ¿qué tal si lo esperamos, no? Lo alcanzamos, o sea, que todas esas cosas van ocurriendo dentro de la iglesia. Siempre uno va buscando el otro, va esperando el otro, y aquí dentro de esta comunidad siempre hemos estado haciendo cosas como esas. Hemos estado también a veces buscando que mover al hermano, ¿no?
que mover al hermano. Tenemos que tener una alegría y un gozo justamente, realmente, que aquí en nuestra iglesia católica realmente no es como quizás en otros lugares, ya que en realidad, pues, o sea, no es claro que en realidad los sacerdotes nos están impulsando, tienen todo un carisma tan grande que en realidad se ve que nos movemos realmente en el Espíritu Santo por ellos. No nos movemos también por ellos, el Espíritu Santo nos mueve a nosotros también. Amén. Quizás también a veces lo había ocurrido, muchas veces, creo que nos ha pasado a todos, hemos tenido que estar diciendo, estamos avanzando nosotros, porque nosotros vamos, ¿no?, a la carrera, ¿no?, queremos avanzar, ¿sabes qué? Y a veces tenemos que estar haciendo un parecito, vamos pues, más rápido, ¿no? Más rápido, ¿y qué pasa? Y a veces el parecito la va pensando, ¿no?, la analiza, dice, pero ¿será bueno ir para allá? ¿Será? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y con toda su experiencia, todo lo que ha sido preparado, a la final es él saca sus conclusiones y todo eso, ¿no? Como ya hemos hablado en otras oportunidades, que pasa que cuando hay un milagro, por ejemplo, hay un milagro y ahora es el milagro, dice el carismático, ¿no? Carismático es el milagro, gloria a Dios, aleluya, ¿sabes qué? Y ahora le dice al padre, padre, veo un milagro, padre. Bueno, será milagro, no sé, hay que observarlo bien, hay que verlo bien, dice, ¿no? Y es más, todavía si se da más al fondo, todavía ya dice, padrecito, ¿sabes qué? Yo he visto justamente, ¿sabes qué? A la Virgen, ahí le dice el Luchito, por favor, duerme más temprano, por favor, le dice, ¿no? ¿Saben qué pasa? O sea, en realidad, siempre la Iglesia Católica, o sea, siempre tenemos justamente la instrucción que es en realidad mucho más conservadora, se puede decir, no es la palabra, sino es más cauta, ¿no? Más cauta, es decir, ¿saben qué? Analiza muy bien justamente todas las obras de Dios. Sin embargo, Dios se va moviendo. Ha ocurrido justamente en los tiempos que estamos ahora, que en realidad por medio de la Iglesia, justamente Dios ha comenzado a mover a los laicos, ha comenzado a mover a cada uno. Entonces yo le decía un ratito hace un momento que dentro de la mezcla que ha habido, justamente ha comenzado a haber heridas de uno con el otro. ¿Por qué? Porque de todas maneras el que está realmente en su corazón, el querer expandir, ¿sabes qué? Le duele justamente que el otro no quiera avanzar. Y el que no es su carisma realmente el correr, el avanzar, le duele que el otro ahora lo diga, pues vamos pues, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y los dos se van hiriendo, ¿no? Mutuamente, ¿no? Se van hiriendo, llega el momento que al final es, ¿qué pasa? A veces no se soportan y creen a veces que uno no ama al otro. Pero no es verdad, sino simplemente nada más que son carismas distintos. Y hay que saber ubicarnos dónde nos encontramos, ¿sí? Ya yo digo dónde nos encontramos, en qué lugar nos encontramos, nada más. Si eres vino nuevo, si eres vino añejo. Aquí en esta comunidad ha ocurrido algo, que en realidad nosotros sabemos que habían algunos hermanos que tenían vino añejo, o sea, que en realidad ya tenían toda una formación, quizás hasta de su parroquia, ¿no? Que venían antes de ser carismáticos, ya tenían toda una formación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y nosotros hemos comenzado, ¿qué cosa? A querer motivar, impulsar, a que sean de repente quizás de expansión, de carrera, vamos hermanito, tú puedes, ¿no? ¿Qué pasa? Una de ellas a la que más le hemos hecho sufrir es mi hermana Carmen, ¿no? Entonces más le dice, vamos hermana, sí puedes, hermana, tú puedes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y ahora pues, y eso, como te digo, de todas maneras va provocando ciertas heridas, ¿no? Porque a veces uno comienza a creer de que no me comprende, no me entiende, ¿no? Y en realidad no es eso, sino lo que se trataba de hacer es justamente formar nuevos odres, nada más. ¿Por qué? Porque para el vino nuevo se necesita también odres nuevos que puedan soportar la velocidad, la fuerza de expansión justamente de los hermanos que se encuentran. Entonces por eso que había una cierta mezcla, ¿no? Una mezcla donde en realidad algunos hermanos, realmente como digo, de la comunidad, no eran realmente de la expansión, pero sin embargo nosotros los metíamos, no, vamos hermano, tú puedes, sí, vamos a la alabanza, vamos a la evangelización, tú puedes hermano, ¿sabes qué? Sí, llama, tú, ¿sabes qué? Pero queda una semana más, tú puedes, hermana, tú lo puedes lograr, o sea, entonces ¿qué pasa? Y estábamos en esa motivación, tratando de llevarlos a unos hermanos de fe, ¿no? Confiar totalmente, ¿no? En los cuales realmente se han logrado realmente eso, ¿no? Lo que estábamos esperando, es decir, se estaban logrando los odres nuevos, es decir, hermanos que en realidad tienen ese toque de expansión también. Y decir, ¿por qué? Porque realmente necesitamos ese toque de expansión. O sea, no puede ser, como digo, el antiguo. El antiguo, ¿qué hace normalmente? Si, por ejemplo, se cuenta, realmente el odre antiguo, justamente con vino añejo, ¿qué ocurre normalmente en una iglesia? O en un grupo de oración, o en una comunidad. No avanzan al mismo ritmo. Todos van al mismo ritmo, pero pasa algo. Que en realidad se comienza a sentir, justamente, ¿qué cosa? Una frialdad. O sea, un poco de frío. ¿Qué pasa? Normalmente, por si acaso, como les decía, ese vino añejo es el que te va dando un poco de seriedad, un poco de tranquilidad, te va apaciguando, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Y te va, en realidad, también enfriando si se juntan los dos. O sea, si se junta el vino añejo con el odre añejo,
también llega un momento que la finalidad se vuelve a convertir, de repente tu comunidad fría se convierte. Entonces, ¿qué pasa? Para eso se necesita justamente, como le decía, para que haya un cambio, se necesita justamente que los odres sean nuevos, es decir, los pellejos, ¿no? Los pellejos con los que donde se echaba el vino, justamente sea nuevo, para que pueda soportar la expansión, para que pueda soportar el crecimiento, el cambio, ¿no? ¿Ya? Entonces, mis hermanos, justamente lo que yo estaba nada más cerrando en esta parte, estoy diciendo, eso es lo que hemos estado trabajando. Ahora lo que tenemos que hacer nada más es saber ubicarnos, nada más. ¿Dónde me encuentro yo? ¿En qué lugar me encuentro yo? Porque ahora sí llega una etapa en la que estamos acá, que tenemos que saber si estoy aquí o si estoy en el otro lado. Si estoy en el vino nuevo o si estoy en el vino añejo. Hay algunos, como le dijo, que le decía, hay una cierta mezcla. Hay una cierta mezcla, pero siempre tienes una tendencia a... Por ejemplo, ¿no? Si te comienzan a decir normalmente en la expansión, ¿cómo es? Una idea, una... Como un líder. ¿Ah? Como un líder. Cierto líder, pero una idea, a ver, un detalle, a ver, ¿cómo es? Visiona más la rápido. expansión? ¿Ah? Visiona rápido. Visiona rápido. Actúa rápido. Los cambios también. Abierto. Abierto los cambios. Por ejemplo, Actúa viene un rápido. cambio, ¿sabes qué? Y no se incomoda. Dice, bacán, lo arreglamos. Dice, ¿no? O sea, vemos cómo lo hacemos. ¿Qué pasa? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, otro detalle. Actúa rápido. Busca solución. También. Dice que, por ejemplo, ¿no? Suponiendo, ¿no? Nos cerraron, hoy día no hay reunión, de repente arriba dice, bueno, pues nos reunimos acá afuera. Dice, ¿no? O sea, no se hacen problemas para nada, dice, ¿no? En ese momento, justamente, el que tiene de expansión siempre está que dice, ¿sabes qué? Y de repente le dicen, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ahorita, nos dicen, ¿vamos a cantar? El padre está diciendo que vamos a cantar. Dice, bueno, pues vamos a cantar y nos vamos a cantar y ¿sabe qué canciones ni siquiera le tiene en su mente? Pero dice, en el momento ahí Dios me la dará. Y pum, y se lanza. ¿Sí? Normalmente el que no es así, el que tiene vino añejo, como le digo, que pasa que es un poco más serio, es todo más ordenado, todo ya escrito, de repente se hace decir que, por ejemplo, ya lo escribió en computadora, no se sale, por ejemplo, yo conocía a varios hermanos, ¿no? Por ejemplo, el hermano Miguel era todo escrito, por ejemplo, Luisa también era todo, lo tenía escrito, ¿no? O sea, Luisa Cuya, ¿no? O sea, Detallistas. una lista, pero sabía todito, ¿no? Ya tú estabas ahí, ¿qué pasaba? Y sin embargo yo estaba que decía, ya, vamos corriendo, ¿no? Yo estaba que le decía, no, vamos, y ella me decía, espérate, me decía, tranquilo, o sea, ¿qué pasaba de verdad? De verdad pasaba así, o sea, ocurría de tanta manera que ahora que yo estaba que decía, ya, pues si hacemos esto, y si hacemos allá, y si hacemos yo estaba que, por ejemplo, no habíamos terminado ni la primera y yo estaba pensando en la segunda, en la tercera. El 28 de julio y tú estabas en Navidad ya. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente así normalmente es justamente quien tiene vinos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Como le digo, cuando se juntan y se mezclan más que todo, comienzan a haber problemas. Cuando se mezclan, ¿ya? Pero cuando se juntan, ahí realmente es algo diferente. Claro. Ahí trabajan, como dices, es que cada uno Se complementan. como es un complemento, es una fuerza. Realmente que uno, como le digo, le da vida al Apoyo, otro. claro, un Le da apoyo. vida al otro. Uno le da vida al otro. Entonces, ¿qué pasa? No se apaga uno, no se apaga el otro y no se dispersa tampoco justamente todo lo que se llega a traer. Es como en una empresa, pues, o sea, es la administración y los otros somos los operativos. O sea, los otros vienen a ser los operativos. Uno de la administración dice el otro operativo. Ajá. Qué bien, mi hermanita, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como le decía, no se sientan mal. Digo, ¿por qué? Porque esto simplemente nada más es cuestión de fe, nada más. Yo creer simplemente que Dios me puso aquí por algo. ¿Ya? Dios no te pone en un lugar por nada. Así es. Ya Dios te dice, es que yo te necesito aquí, en este carisma, por eso que te he puesto realmente el carisma parecido al de Santiago. O te he puesto el de Pablo, de repente quizás parecido al de Pablo, dice, ¿no? Por un fin, con un fin. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Justamente sabemos la palabra de Dios, que de todas maneras ellos se movían de acuerdo a la fe, de acuerdo a como cada uno de ellos lo entendía. Cada uno lo entendía de diferente manera. Pero como le estoy diciendo, ¿qué pasa? Nos damos cuenta, hoy día estamos escuchando de Zacarías, me acordé un poco. ¿Qué pasa? Zacarías, ¿qué ocurrió? Justamente cuando viene el ángel en ese momento y le dice, tendrás un hijo, le dice. Le tendrás un hijo, le dice, ¿no? Le venía toda una bendición, justamente para él. ¿Y qué pasa? Realmente, y será grande, realmente. Y ahora, ¿y él qué le dice? No creyó. Dice, no, pero él le dice algo, o sea, le da respuestas como dice de que, ¿cómo será eso? será eso? ¿Cómo podrá ser eso? Dice, Dudó. o sea, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Pero pasa algo también. Si comparamos con María, pasó lo mismo. Solo lo mismo. María se le acerca el ángel, el mismo ángel se le acerca y ahora le dice que tendrás un varón. Pero hay una diferencia. En ¿Qué María pasa? hubo total docilidad. Claro, en ese momento, ahí nada más, en ese momento María lo dice las mismas palabras, ¿sabes? Pero lo dice con fe. Y dice, ¿sabes qué? Como asombrada, quiero que me cuentes, ¿no? Cuéntame cómo es, ¿no? Quiero saber más, ¿sabes qué? Quiero llenarme justamente de tu gracia, ¿no? Justamente de la gracia de Dios en ese momento. Sin embargo, Juan en ese momento
estaba dudando. Decía, ¿cómo será eso? Zacarías. ¿Tú crees que podrá hacer eso? ¿Y Zacarías. eso es mayor? ¿Sabes qué? No creo, en otras palabras. Tal que lo decía de otra manera. Decía, pero pasó algo. Juan, por dudar de la bendición de Dios, ¿qué pasó? Zacarías. Perdón, quedó mudo. Zacarías, Se quedó mudo, perdón, pues. Zacarías a Perdió el la habla. hora de dudar se queda mudo. Hay muchas veces que Dios ya te da una misión y te envía justamente a algo, y ¿qué pasa? Muchas veces dudamos de que viene de Dios. Hay cosas que en realidad ya vienen de Dios y hay que aceptarlas. Es que esto viene de Dios, ¿sabes qué? Y bueno, lo acepto, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, me dan un hijo, gloria a Dios, aceptaré mi hijo, pues, bendito sea el Señor, ¿no? Digo que no voy a estar, como dices, hay que dudando, ¿no? Sino tengo que aceptarlo como María, ¿no? ¿Que para qué? Para que en todo momento María, ¿qué le dijeron después? ¿Qué le dijo el ángel a María? Bendita de todas las mujeres. Claro, bendita es de todas las mujeres, ¿no? Hay otras versiones que dicen bienaventurada. Bienaventurada, tú, María, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a mis hermanos, ¿qué pasa? Dios, cuando tú lo aceptas en esos momentos, la fe y la misión que Dios te envía, Dios te dice bienaventurado, te dice, ¿sabes qué? Porque justamente toda la bendición que yo quería para ti va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida. Hay momentos en nuestra vida que nosotros decimos, es que no entiendo por qué, si yo sigo todavía en mi grupo de oración, si yo todavía sigo trabajando, yo voy a misa, ¿sabes qué? Y las cosas me siguen saliendo mal. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora a veces no queremos aceptar justamente la misión que Dios nos envía. Dios te dice que vamos, te dice, vamos, tú puedes, sabes que ya te lo regalé, ya está contigo, está en tus manos, te dice. Está en tus manos, es cuestión nada más de querer acogerla, de querer aceptarla nada más. Tú la aceptas, por ejemplo, Andy hace poco nomás estuvo hablando justamente con el Señor, ¿ya? ¿Y qué pasa? Por medio de nosotros, ¿y qué pasa? Y en ese momento Dios le dio algo que le dijo, es hora de agarrarlo, dice tu bendición, te dice. Agarra tu bendición, ¿sabes qué? Te va a venir la alegría, te va a venir la felicidad, la paz dentro de ti. Entonces, en ese momento, mis hermanos, yo le digo nada más, es cuestión de saber aceptar justamente las misiones que Dios te da. No tengas temor alguno, digo, ¿por qué? Porque Dios ya te preparó. Y es más, en las cosas que no estás preparado, Dios, dice la palabra de Dios, que Él te va a preparar. Justamente, también dice la palabra de Dios, que de todas maneras, dice, si tú confías en mí, tú abre tu boca, que yo la llenaré. Dice la palabra de Dios. Y hablarás en el nombre del Señor, y trabajarás, y harás cosas grandes. Esta comunidad, realmente, estoy realmente traída aquí por algún motivo. Sabemos que aquí hay, ¿qué cosa? Hay estructuras nuevas, claro, hay vasijas nuevas, realmente, donde realmente el fuego de Dios se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viniendo vino nuevo, en ese momento puede llegar justamente a lograr cosas grandes para Dios. Y esto no es soberbia, eso es la obra de Dios. Si fuera mía, entonces sería soberbia, pero esa es la pura obra de Dios. Aquí no hay nada que ninguno haga justamente que venga por su propia fuerza o su propio esfuerzo. Esa es total obra de Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Para la gloria de Dios, simplemente nada más quería comentar esta parte con ustedes para poder entrar así en un pequeñito momento de oración nada más. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor, nada más pongámonos en reflexión. ¿Para qué? Para poder decirle a Dios, realmente, bendito Dios, ayúdame a aceptar justamente lo que me has regalado. Para no quedar como Zacarías, mudo o con otro problema de repente quizás en mi vida, sino, bendito Dios, con todas las bendiciones que tú me puedes dar, que tú ya tienes preparada. Todas las bendiciones están en camino, dices tú, Señor. Todas las bendiciones están realmente en camino para mí por haber aceptado realmente tu obra, bendito Dios. Por haber aceptado justamente el caminar contigo. Sé que el camino es difícil, también lo sé, bendito Dios, pero sé, Señor Jesús, que tú eres mi buen pastor y realmente pues nada debo de temer. Aunque pase por quebradas muy oscuras, pues realmente, Señor, pues yo sé que tú, callado, y tu vara me sostiene, bendito Dios, en todo momento. Y acepto, bendito Dios, pues realmente momentos difíciles, momentos complicados. Te quiero mucho, bendito Jesús, te quiero mucho porque realmente tú me preparaste, bendito Dios, desde mi casa, bendito Dios. Tú me has preparado, dile al Señor. Me preparaste desde el momento ahora que yo iba a la iglesia, solamente misa nada más. En el momento que todavía no conocía la renovación carismática, tú me estabas preparando, Señor. Y cuando entré a la renovación carismática, me diste el toque especial, bendito Dios. El toque que realmente tú querías realmente para mí. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, porque nos comprometemos en este momento en aceptar realmente obras grandes para ti. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Y nos queremos realmente quedar en tu presencia, para tu gloria por siempre, bendito Dios. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.